Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Easy Promos TV, tu canal de marketing y redes sociales. A mediados de 2018, Instagram lanzó una nueva aplicación llamada IGTV, Instagram TV, con la que planeaba competir con otras plataformas de vídeo en Internet como YouTube. Sin embargo, desde entonces poco parecen recordar que existe. Y por eso ahora la red social comenzará a mostrarte IGTV en tu feed de vídeos y fotos en la app principal. Pero, ¿qué tal está funcionando Instagram TV? ¿Realmente es un competidor de YouTube? ¿Queréis saber más? ¡Vamos! A lo largo de los últimos años, las diferentes redes sociales han ido entrando en el terreno del vídeo. A medida que el vídeo se iba haciendo más popular y sobre todo a medida que las empresas iban mostrando más y más interés por estos contenidos, iban dejando claro que sus presupuestos publicitarios iban a estar muy vinculados a ese tipo de contenidos, las diferentes redes sociales iban también creando su estrategia de vídeo y potenciando este tipo de contenidos. Facebook fue la primera que lo intentó en serio para intentar robar la corona de los contenidos audiovisuales a YouTube. Y también fue la primera que parecía tener una estrategia más o menos clara de cómo hacer caja con ello. Pero no fue la única. Instagram, que también es de su propiedad, ha ido apostando por los contenidos en vídeo. Primero, abrió su feed de actualizaciones a los vídeos. Acordaros que al principio solo podías colgar fotos. Luego, abrió la mano a contenidos en directo. Y finalmente, ha intentado crear su propia plataforma de contenidos, la llamada IGTV, que apareció hace unos meses y que es su plataforma para el vídeo. Es decir, la tele de Instagram. La red social quiere aquí hacerse fuerte, apostando además por los vídeos verticales, el formato que hace unos años era el apestado de todos los contenidos, pero que ahora se ha convertido en un elemento creciente y asentado. Cuando apareció IGTV, Kevin Systrom, el máximo responsable de Instagram, explicaba que sería mobile, sencillo y de calidad. Quedaba claro que Instagram entraba en la guerra contra YouTube. Y es que querían ser un escaparate para creadores e influencers y aumentar su poder y su potencial, y para ello habían fichado a varios influencers como productores de contenido. IGTV ofrece la posibilidad de publicar vídeos en formato vertical de hasta 10 minutos, por lo tanto, mucho más duraderos que en la app original de Instagram. La idea, en cierto modo, era interesante, sobre todo tomando en cuenta lo exitosas que son las stories en Instagram. Pues bien, esto ocurría a principios de verano, y ahora, ya bien entrados en el invierno, se puede hacer una comparación de lo que querían y lo que ha ocurrido realmente, y así sacar conclusiones. Y como conclusión, podemos ver que Instagram TV no se ha convertido en ese rival para YouTube, en ese YouTube killer que se esperaba, o al menos que se pensaba que podía ser. De hecho, casi se podría decir que ha ocurrido más bien lo contrario, y es que IGTV se ha convertido en una cámara de eco de lo que está ocurriendo en YouTube. Y esa conclusión da el medio británico Digiday, que ha analizado lo que se está publicando en las dos plataformas. Y al final, Instagram TV se parece mucho a YouTube por una razón clara, y es que quienes publican contenidos están simplemente reciclando lo que ya publicaron en YouTube y lo traspasan a Instagram TV. Por ejemplo, el medio británico pone como muestra a un medio de deportes, Weasley, que simplemente publicó en IGTV el contenido que estaba publicando en YouTube, solo que recortado de una manera diferente. Los editores de vídeos con los que han hablado reconocen, eso sí, que los contenidos en Instagram están teniendo una recepción mucho más positiva de la que esperaban, al menos en algunos casos, sobre todo los vídeos más divertidos. Entonces, ¿se está convirtiendo IGTV de Instagram simplemente en la zona de reciclaje de vídeos de YouTube? Pues lo que está claro es que por el momento la tele de Instagram no está consiguiendo captar contenidos originales de los medios y creadores, pero incluso los vídeos que más éxito tienen en IGTV son vídeos que no nacieron para Instagram TV, sino que fueron publicados en origen en otra plataforma y que sus responsables han reciclado para que encaje con las necesidades de la otra. Por supuesto, los editores de contenidos tienen claro lo que están haciendo y, como explica uno de ellos a Digiday, creen que a Instagram le da igual
que hagan eso, porque simplemente quieren que la plataforma se use. Según las estadísticas de los responsables de medios con los que han hablado, el acceso a esos contenidos y los visionados están subiendo trimestralmente. Y eso es buena noticia para Instagram. Que por cierto, Instagram no da datos de forma oficial. Pero aquí hay algo muy importante. Y es que aún nadie sabe cómo se puede monetizar los contenidos que se suben a IGTV. Vamos, algo parecido a lo que pasa en Facebook. En cambio, en YouTube o incluso Twitch, todo el mundo sabe cómo ganar dinero con estos contenidos. En fin, que como IGTV no parece haber tenido el éxito que deseaban en Instagram, ahora la red social intenta nuevas formas de mostrarte IGTV en la app principal. Y es que hasta hace poco Instagram mostraba un pequeño anuncio sobre las stories que recomendaba el nuevo vídeo de IGTV de alguno de tus contactos. Pero ahora el recordatorio será un poco más agresivo. Las publicaciones de IGTV de tus contactos comenzarán a ser recomendadas entre las fotos y vídeos de tu feed de Instagram, del mismo modo que aparecen los anuncios publicitarios. Y yo os pregunto, ¿qué os parece Instagram TV? ¿Os mola IGTV? Me lo podéis poner en los comentarios. Los leo todos. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y si es tu primera vez aquí en Easy Promos TV, dale a este botón y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros dos canales: Historias de la Historia y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.